Benedicite, tengan muy buenos días. Soy el Padre Julio del Eremitorio Emaús de la comunidad monástica de Sicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Como todos los lunes, estamos leyendo y comentando la Filocalía. En este tiempo venimos leyendo, siguiendo las enseñanzas de Casiano el Romano o Juan Casiano, concretamente en su carta al obispo Castor, donde habla sobre los vicios que afectan nuestros pensamientos. Hoy vamos a continuar con el vicio de la ira. Vamos a estar leyendo el tercer párrafo, que dice así: de la ira nos servimos según natura solamente cuando la dirigimos en contra de los pensamientos pasionales y voluptuosos. Así nos enseña el profeta cuando dice: temblad y no pequéis, es decir, incurrid en la ira contra vuestras pasiones y contra los malos pensamientos, y no pequéis, tratando de llevar a cabo lo que éstos os sugieren. Esto está sustentado por lo que se agrega: de lo que acostumbráis decir en vuestros corazones, arrepentíos en vuestros lechos. Esto es, cuando acuden a vuestro corazón los malos pensamientos, deberéis echarlos con ira, y luego de haberlo hecho, al encontraros en el lecho donde vuestra alma reposa, arrepentíos para convertiros. Incluso el bienaventurado Pablo habla así, sirviéndose del testimonio del profeta, y agrega: no se ponga el sol mientras estáis airados, ni deis ocasión al diablo. Esto significa que el sol de justicia, Cristo, no se oculte de vuestros corazones por haberlo indignado debido al consentimiento dado a los pensamientos malvados. No suceda que, habiéndose alejado de Cristo, el diablo ocupe su lugar en nosotros. Respecto de este sol, Dios nos habla mediante el profeta diciéndonos: para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud de sus rayos. Si tomáramos esto al pie de la letra, significa que no podemos permitirnos conservar la ira ni siquiera hasta el momento en el que el sol se pone. ¿Qué decir entonces? Algunos, por la aspereza y la locura que implica este estado pasional, conservan la ira no sólo hasta el momento en que se pone el sol, sino que la mantienen por varios días, aún callando y no expresándola en palabras, y alimentan en su prejuicio el veneno del rencor con sus propios silencios. Ignoran que debemos abstenernos no solamente de manifestar nuestra ira mediante nuestros actos, sino evitar que se manifieste en nuestros pensamientos, evitando que el intelecto, oscurecido por las tinieblas del rencor, se aparte de la luz del conocimiento y del discernimiento y se vea privado del Espíritu Santo. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede
suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99658-265. Pues bien, en este párrafo Casiano habla de la ira. Ya habíamos mencionado anteriormente que las cosas en realidad no son ni positivas ni negativas, sino que todo depende del uso que hagamos de ella. Yo puedo hacer un uso negativo de la ira, envenenándome, murmurando, no perdonando, golpeando al otro, explotando, ¿verdad? La ira, que esa explosión se manifiesta en actos de violencia, bien sea por palabra, bien sea por acción, bien sea por omisión. Y existe una ira positiva, dice Juan Casiano. ¿Cuál es esa? Bueno, aquella que aplico cuando controlo mis pensamientos, cuando controlo mis recuerdos, cuando reprimo todo lo malo que surge en mi intelecto. Y Juan Casiano hace uso de las Sagradas Escrituras varias veces en este párrafo, ciertamente con traducciones que no son felices. No sé si la traducción que usa el traductor que tradujo la Filocalía del griego al castellano es el que usa una forma tan dura y no tan correcta, pero puede ser también que Casiano se haya servido de textos que no se ajustan a las versiones que manejamos nosotros hoy en el siglo XXI. Y a eso se suma que hace una lectura alegórica de esos textos, ¿verdad? Cuando él dice, por ejemplo, así nos enseña el profeta cuando dice temblad y no pequéis. Cuando se refiere al profeta, se refiere a el escritor de los salmos. El salmo temblad y no pequéis corresponde al Salmo 4, versículo 4. Perdón, versículo 5. Temblad y no pequéis. Y es curioso, la traducción después dice, bueno, y ese temblad y no pequéis, él lo entiende como incurrid en la ira contra vuestras pasiones y contra los malos pensamientos y no pequéis tratando de llevar a cabo lo que éstos os sugieren. El salmista para nada quiso plantear esto. Esta es una interpretación que hace Juan Casiano tomando un texto y tratando de aplicarlo al discurso que él está llevando adelante, ¿verdad? Y lo fundamenta en la segunda parte del versículo 4 que dice, de lo que acostumbráis decir en vuestros corazones, arrepentíos en vuestro lecho. Aunque la traducción correcta sería, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. ¿Verdad? Bueno, yo no sé si Casiano manipula el texto o está usando un texto que no corresponde, pero la versión oficial sería esa, la traducción oficial. Entonces,
temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Más allá de la versión bíblica y de la traducción del texto, lo que es ciertamente importante es la necesidad de reflexionar, de estar atentos, ¿verdad? La necesidad de evaluar lo que hemos hecho a lo largo del día y, como dice Casiano, arrepentirnos de aquellas cosas que son contrarias al proyecto de Dios. Por lo tanto, en este sentido, Casiano nos plantea la necesidad de estar, por un lado, vigilantes, la necesidad de hacer un buen uso de la ira, de reprimir todo eso que nos separa de Dios, y la necesidad de revisarnos, de revisar nuestra jornada cuando estemos en el lecho, cuando estemos acostados. Y cita un texto de Pablo, también que no es una feliz traducción, ¿verdad? Dice, no se ponga el sol mientras estáis airados, ni dejéis ocasión al diablo. Bueno, Pablo más o menos lo que dice es, ojo, no dejen lugar al diablo, reconcíliense antes de que llegue la noche. Y es esa necesidad que tenemos los seres humanos de reparar. Y esa reparación, producto de la reconciliación, producto de la revisión de vida, producto del discernimiento, es lo que debemos llevar adelante, poner en acto, concretar. Bueno, y de alguna manera, haciendo uso de la alegoría, dice que Cristo no se oculte de vuestros corazones. Es decir, que tengan cuidado, que por causa de una ira mal controlada, mal aplicada, Cristo podría separarse de nosotros. De hecho, producimos una ruptura, ¿verdad? Cuando faltamos a la caridad, cuando faltamos al amor, cuando somos impacientes, cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando hacemos de alguna manera un uso negativo de la ira, nos separamos del mandamiento del amor y eso hace que nos separemos de Cristo. Y entonces dice, bueno, cuidado, no sea que en lugar de estar Cristo en nosotros, esté el diablo, esté el maligno, esté aquel que nos separa de Cristo. Y luego nuevamente utiliza como alegoría un versículo del Benedictus, ¿verdad? Que Pablo escribe, para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud de sus rayos. Está refiriéndose al cántico del Benedictus, el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, en el versículo que habla del sol que nace de lo alto. A ver, el Benedictus está acá. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, el versículo 78. Pero entonces Cristo es ese sol de justicia
que asoma, que alumbra, que ilumina y ante quien tenemos que permitir que esa luz alumbre nuestras oscuridades. Que esa luz llegue a lo más profundo de nuestro ser y alumbre los rincones más lejos que tenemos, para que quede en evidencia nuestros sentimientos, para que no seamos envenenados por la ira, por el rencor, que puede expresarse a través de acciones o de omisiones, que puede expresarse a través de sentimientos y de pensamientos, que puede expresarse en nuestro interior en silencio sin manifestarla a los otros, pero que ciertamente está ahí. Y entonces eso implica un proceso de purificación interior, un proceso de limpieza, un proceso de ruptura, un proceso de sanación, una sanación espiritual, una sanación que nos libere de la oscuridad que nos rodea. Para eso la luz de Cristo. La luz siempre vence a las tinieblas. Basta que ustedes estén en una pieza totalmente cerrada con las luces apagadas, prenden un encendedor, prenden un fósforo y ya la luz se hizo, ya podemos ver. Bueno, Casiano lo que dice es que de alguna manera nos abramos a esa luz del conocimiento, a la luz del discernimiento, que podamos identificar el uso de la ira positiva y el uso de la ira negativa, el uso de la ira que nos conduce a la luz y el uso de la ira que nos conduce a la oscuridad. ¿Por qué es importante hacer esa diferencia? Porque eso es lo que permite el vivir en la presencia del Espíritu Santo, el permitir que el Espíritu Santo habite en nosotros, el permitir que seamos templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo. Por eso el gran desafío que tenemos en este siglo XXI, quienes hemos optado por una práctica monástica, una práctica esicasta, más allá de si estamos en un monasterio o estamos en nuestra casa, más allá de si vivimos en comunidad o vivimos solos, más allá de si tenemos familia o no tenemos familia, si vivimos con la familia o vivimos en soledad, más allá de todo eso, quienes hemos optado por una espiritualidad monástica, por una espiritualidad esicasta, tenemos que vivir bajo la luz de Cristo. Tenemos que aplicar el discernimiento como técnica que nos permite diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Tenemos que tener esa capacidad de abrirnos al Espíritu Santo para que sea el Espíritu el que conduzca nuestras vidas. Hermanas, hermanos, tengan una bendecida semana, que la Madre de Dios les proteja, les bendiga y les acompañe hasta el próximo encuentro.